Bueno, como pueden notar, hemos tratado de llevar una secuencia con la cuestión de los mensajes. Es decir, tomamos en cuenta desde que fuimos elegidos, que es una doctrina que estuvimos constantemente enseñando aquí. Fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo, pasando por todas esas doctrinas que ya hemos estudiado, como algunos han de recordar, desde la doctrina de la expiación, que comenzamos, creo que por ahí empezamos, o con la elección me parece, y luego expiación, propiciación, justificación, pecado, regeneración, Espíritu Santo, permanencia, apostasía, santificación. Estamos como tratando de llevar un tipo de secuencia, ¿no? Ahora nos enfocamos a la doctrina del rapto de la iglesia, o el arrebatamiento, también es conocida como el arrebatamiento, y todavía algunas quedan pendientes, que son doctrinas escatológicas, que son realmente de vital importancia entender y aplicar, y para los que no saben o no entienden o no recuerdan, mejor dicho, la palabra escatológica, cuando utilizo esa palabra, bueno, escatología es la palabra griega escatos, acerca de los últimos tiempos, y logia, que se refiere al estudio de algo, lo cual si juntamos las dos, significa el estudio de las últimas cosas. Y yo espero que este mensaje nos haga recapacitar, nos haga pensar, nos haga entender cuál ha sido nuestra manera de vivir, cuál, o cómo hemos aprovechado el tiempo que nos queda, hermanos. Si Cristo viene pronto, miren, yo eso tengo oyéndolo desde que estoy en Cristo, ¿no? Desde hace 35 años estoy escuchando que la gente empieza la euforia, ya Cristo viene y que no sé qué, ¿no? Y luego pues se hacen todo tipo de movimientos ahí, pero obviamente no llegan, ¿no? Pero ciertamente sí estamos en los últimos tiempos por varias cosas que vamos a estar compartiendo en esta mañana. Entonces, pero lo que más me importa a mí, lo que más importa para nuestra vida espiritual es que cómo estamos aprovechando el tiempo que nos queda. Si se tiene que quedar muy presente en tu vida y en la mía lo que dice el Salmo 90, 12. ¿Se acuerdan ustedes que dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría? Muchos viven sin pensar en esto, incluso hasta veo este versículo en los correos de algunos y sin embargo no están viviendo sabiamente como debe ser. Como lo hemos mencionado, solo tenemos una vida. Ustedes recuerdan, lo hemos mencionado a través de algunos estudios, de algunas predicaciones. Tenemos solamente una vida y la estamos desperdiciando. Es decir, no precisamente en el vicio, pero parece que están queriendo aprovechar al máximo lo que este mundo les ofrece, antes de pensar en partir con Cristo. Pero yo no creo que este deba ser nuestro modo de pensar, una manera de pensar sabia. Este mundo no nos debe absolutamente nada y nada hemos de sacar de él. Entonces, no es que debamos aprovechar lo que nos ofrece, realmente, porque eso no tiene que ver nada con el creyente. Más bien, ¿qué calidad de vida espiritual estamos llevando? ¿O qué calidad de vida espiritual vives actualmente? ¿Te das cuenta? ¿Qué estamos haciendo para nuestro Salvador antes que Él venga por su iglesia, como oíamos en estos cantos tan hermosos? ¿En qué estamos ocupando nuestro tiempo? Que realmente vayamos a dar buenas cuentas. A veces se enfocan tanto en las cosas triviales de este mundo. No digo que no deban estudiar, pero tienen tanto interés por llevar una carrera o llegar a la cima en su trabajo. Y yo digo, ¿para qué? Generalmente los que
están estudiando y tienen una carrera, finalmente es para ganar dinero, ¿no? Desde luego, no todos piensan así. Los creyentes, por supuesto, pensamos en que solamente el trabajo es un pretexto para hablar de Cristo. Punto. Y esa es la vida que debe ser una vida que representamos todos los días de nuestra vida. Así que, obviamente, tenemos que trabajar y tenemos que estudiar, y la gente que tiene que estudiar, pues se prepara, pero que ese no sea el objetivo principal. Que no sustituya que Cristo viene pronto por su iglesia y cómo estás viviendo tu vida espiritual. Por favor. O de lo contrario, ¿qué pretendemos al ser creyentes, cristianos? ¿Es solo venir a concentrarnos aquí los domingos? ¿Eso es todo? Y a cantar aquí un poco, escuchar el sermón, dar una ofrenda y salir luego de la misma manera. ¿Eso es lo que pretendemos? Eso no es tener sabiduría. Eso es conveniencia equivocada. Porque creemos que al ingresar a esta iglesia y a otras vamos a sacar el mejor provecho, porque pues nos va a ir mejor que antes, ¿no? Y quiero decirte que estás equivocado si pretendes o si estás pensando en eso. Cristo te da salvación, pero no es para sacar el mejor provecho de Él. Él te libera de la condenación eterna, pero tienes que conocerlo a fondo para saber tus limitaciones y las grandes bendiciones que tiene para ti. Pero ¿cuáles son tus grandes responsabilidades también para con Él? Así que antes de entrar al tema es necesario comprender lo que la palabra de Dios dice acerca de la muerte. Y quiero explicarles un poquito eso para que ustedes sepan el por qué estoy diciendo esto y por qué vamos a entrar al tema del rapto de la iglesia. Parte de esto es de lo que doy en mi estudio de teología. Es necesario comprender lo que la palabra de Dios dice acerca de la muerte, que es inevitable. En Hebreos 9:27, ¿se acuerdan ustedes que es necesario simple y sencillamente que muera una sola vez y después de esto el juicio, el creyente? Pero el puritano George Snook dijo, no hay fuerza para escapar del arresto, de este arresto. El ser humano intenta evadir la realidad de la muerte a como dé lugar. Busca la manera, encontrar la manera de salir de ese destino final que todos tenemos, ¿no? Intenta evadir la realidad. No solo a nivel en su mente, al no pensar en ella, sino también a nivel práctico. Por ejemplo, a través de la ciencia tratan de erradicar la muerte de alguna u otra manera. Otros piensan eliminarla, pero pues están lejos de la realidad, ¿no? Lo único que pueden hacer es posponerla, en cierto sentido, y finalmente es la voluntad de Dios en su soberanía. Nunca erradicarla. Hay muchas creencias de lo que sucede después de la muerte. Algunas personas creen que después de la muerte todo termina, la persona deja de existir por completo y ahí se acaba todo y ya no hay nada que hacer. Otros creen que el alma de la persona pasa a un lugar llamado el purgatorio y bueno, pues ahí van a rezar por mí, den chance a llegar al cielo, ¿no? Eso es lo que supuestamente pudieran pensar. Otros creen que el alma de la persona reencarna en otra persona, ¿no? Está peor la cosa, ¿no? Cada vez está peor, está risible, de veras, es de risa loca eso, ¿no? Reencarna en otra persona o en un animal. Ay, bueno, tenemos algo parecido, ¿no? Algo parecido en algún tipo de cosas. Sobre todo si bueno, incluso la escritura marca mucho el hecho de que a veces es como el buey al degolladero, ¿te acuerdas? Cuando habla de ser un adúltero, etcétera, etcétera. O cuando vuelve a la puerca a revolcarse en el cieno, o como el perro vuelve a su vómito, ¿no? O sea que puros animales, ¿no? Ahí te das cuenta. O sea, hay parecido cuando el Señor nos tacha de esos animalitos cuando realmente estamos
estaríamos apostatando, pero gracias a Dios que no se trata de hablar de eso. Ahora, ¿qué enseña la Escritura acerca de lo que sucede con una persona después de la muerte? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la verdad acerca de la muerte y lo que sucede después de ella? En referencia a la muerte de aquellos que mueren sin Cristo, aquellos que mueren sin haberse arrepentido de sus pecados y creído en el Señor Jesucristo, la Biblia tiene mucho que decir. En serio. Pero, ¿qué hay acerca de los creyentes que mueren? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué sucede con aquellos que son hijos de Dios? Aquellos que han sido salvados por fe en Jesucristo únicamente. En algunos sentidos parece que todavía no nos queda muy claro lo que sucede cuando un cristiano deja de vivir en este mundo. Todavía hay temor en cierto sentido, en ciertos niveles. También hay hasta cierto punto un tipo de miedo ahí, ¿no? Un poco de miedito, tal vez quizá a lo desconocido. Bueno, todo depende de cómo estés conociendo la palabra de Dios, ¿no es cierto? Todo depende de cómo estés internándote ahí, aplicarla a tu vida y creer lo que está ahí, ¿no? Todo depende de ahí. Cuando el tema principal de Pablo en su predicación a Tesalónica, aquí les doy un poquito de contexto histórico al respecto, había sido del reino, realmente el tema había sido el reino venidero. Lo dice en Hechos 17:7. No lo voy a leer, pero solamente se los doy como referencia. Algunas personas que estaban ahí lo pervirtieron ese mensaje porque tenía temor respecto de amigos recién fallecidos, como si hubieran de ser excluidos de la gloria de Dios. Este error Pablo lo corrige aquí y vamos a responder a estas preguntas iniciando con este mensaje increíble de la doctrina del rapto, y les voy a pedir que vayan a Primera de Tesalonicenses. Ahora sí, vamos a leerlo. Capítulo 4, versículo del 13 al 18. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Y voy a darle lectura, ustedes síganme con su vista, por favor. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Qué hermoso, ¿no? Pasaje, es un pasaje hermoso. Aquí vemos en este pasaje 4 beneficios del rapto para el creyente. 4 beneficios, y se los digo. Número 1, evita la tristeza mundana por la muerte para el creyente. Evita la tristeza mundana por la muerte para el creyente, versículo 13. Número 2, confirma que la muerte física no es el fin para el creyente. Entonces, la primera es evita la tristeza mundana por la muerte para el creyente. La segunda, confirma que la muerte física no es el fin para el creyente. Quedan otras 2 ahí. Número 3, asegura la compañía eterna del Señor con el creyente. Todo es con el creyente. Y número 4, provee un medio para alentar al creyente, como lo leí en este último versículo 18. Entonces vamos a estudiar solamente 2 puntos el día de hoy, que quede claro. Por eso es primera parte, y los demás los veremos la próxima semana. Pero vean en particular, en primer lugar, evita la tristeza mundana por la muerte para el creyente.
por la muerte para el creyente. Y para eso leo el versículo 13 que dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Hasta ahí, esa frase, quiero que la veamos, algo importante. Noten aquí que literalmente significa, pero no queremos que ustedes ignoren, hermanos. Es como si se leyera así llanamente, literalmente. O, sí, que no desconozcan esta parte tan importante para ustedes o para el creyente. El apóstol Pablo está constantemente dándoles todo tipo de instrucciones prácticas en todo lo que es Tesalonicenses, por supuesto, después de haber señalado lo que había enseñado en los últimos 2 capítulos aquí, la búsqueda de la excelencia espiritual, que se ve en los versículos del 1 al 2, el capítulo 4, la excelencia espiritual. También les había instruido en el área de la pureza sexual, ahí en el capítulo 3, del versículo 3, no capítulo 3, versículos 3 al 8. Y en el área también de la vida diaria del cristiano, del versículos 9 al 12. Estoy hablando solamente del capítulo 4, 9 al 12. Y ahora pasa a este tema, ¿no? Este tema tan, otra vez como lo dije al principio, tan controversial en cierto sentido, pero también tan fascinante, ¿no es cierto? Algunos tienen miedo y es lógico. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces ese es el tema del arrebatamiento de la iglesia y cómo sigue enseñándolo a través a lo largo incluso de la epístola. Así que como pueden ver, que se refiere a ellos como hermanos. Por lo demás, hermanos, dice, no quiere que ignoren estas instrucciones. No quiero que te vayas sin esa enseñanza. Prácticamente se los dice así. Que ignoréis, es una frase que Pablo usa en varias de sus epístolas para pensar pasar de un tema a otro, pasar a un tema nuevo, como en Romanos 1:13, etcétera, Filipenses 1:12. Además, la combinación de palabras pero, lo que comienza aquí diciendo, o por lo demás, hermanos, llama la atención de los lectores a esta nueva enseñanza. Porque para ellos era una novedad realmente. Y ustedes lo ven. Una novedad en cierto sentido después de haber estado enseñando muchas cosas con respecto a la pureza, pues no es ninguna casualidad que llegue hasta este momento. Llama esa atención, él quiere seguir instruyendo al pueblo de Dios. Y cuanto más esta tan especial tema que tan especial enseñanza. Y noten la siguiente frase, acerca de los que duermen. ¿Lo están viendo? Esta frase es muy importante, la frase los que duermen es la frase griega que quiere decir los que están durmiendo. Prácticamente son los que están ya dormidos o dormidos. De las 18 veces que se usan en el Nuevo Testamento, Pablo las usa 9 veces. O sea, habla con esa terminología. Para los que ya murieron les llama los que duermen, ¿no? 9 veces. Es el escritor que más veces la usa, sinceramente. Siempre que Pablo usa esta palabra la hace en referencia, obviamente, como les digo, a la muerte física, en un sentido metafórico. Por decir dormir, ¿no? Se puede usar en el sentido literal como en Mateo 28:13 cuando dice, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Bueno, ese es el sentido literal. Si ustedes recuerdan Hechos 12:7, también puedes encontrar una buena ilustración del uso de la misma palabra. Dormidos, comenzando en el versículo 6. Vamos a Hechos, por favor. Pablo está en la cárcel ahí. Y estaba dormido ahí. Pero solamente quiero que lo lean
en el sentido literal. Hechos 12, 6 y 7, dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto a dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor a una luz, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. O sea, lo sacó de estar dormido. También se usa en el sentido literal cuando Jesús y sus discípulos estaban en Getsemaní, en Lucas 22, 45. Estamos hablando cómo se usa la palabra dormidos en un sentido totalmente literal. Y ahí está, en referencia, por supuesto, se usa también de una manera metafórica, en un sentido metafórico, en referencia a la muerte física, como aquí y en varias otras referencias. Algunas de las señales que acompañaron a la muerte del Señor las encontramos en varios pasajes que vamos a ver. Vamos a Mateo, por favor. Mateo capítulo 27, versículo 52. 27, 52. Noten, ya es en el sentido metafórico. 52, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Ahora vayan a Juan, por favor, los voy a traer así 2, 3 pasajes nada más. Juan capítulo 11, versículo 11. Habían dormido esas personas. Y vean en el 11:11, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. ¿Se acuerdan en la muerte de Lázaro? Él lo ve como estar dormido, mas voy para despertarle. Qué maravilla, ¿no? Y vean en 1 Corintios también, en el capítulo 11, ahí en el capítulo 11 lo podemos ver, que dice, versículo 30, por favor. Y mira lo que dice, por lo cual hay muchos enfermos, lo que leyeron para la ofrenda, y debilitados entre vosotros, y muchos que duermen. ¿Ok? Bueno, ahí está, Pablo la usa, si ustedes lo ven, 3 veces en nuestro pasaje, también aquí en 1 Tesalonicenses, en el 13, en el 14, en el 15. 13, 14 y 15 usa la misma palabra. Es interesante notar que la mayoría de las veces que se usa esta palabra aquí en el Nuevo Testamento se hace referencia solamente, y quiero que lo noten, a creyentes. ¿Ok? Solamente a creyentes, quienes en un sentido metafórico, se puede decir, están durmiendo, ¿no? Bueno, quisiera decirlo mejor, real, ¿no? Ya que serán físicamente resucitados a una vida eterna, a la vida nueva, a un cuerpo distinto. Ahorita lo vamos a ver. La Escritura habla de 3 tipos de muerte. Quiero que noten esto: muerte espiritual, muerte física, que es la muerte primera, y muerte eterna. Vamos a explicar un poquito esto. Y era necesario que yo les explicara todo esto para que después entráramos directos, bueno, de hecho estamos directos en el texto. Muerte espiritual se habla de Efesios en el capítulo 2, versículo 1, donde dice aquí Pablo, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es el estado en el que toda persona nace, pues. Toda persona. Espiritualmente nacemos así, nacemos en muerte espiritual. Sin deseo ni capacidad, vamos creciendo y no sabemos nada de lo espiritual, pero tampoco hay un deseo ni de capacidad para entender y mucho menos para responder a Dios.
Es como un cadáver, somos un cadáver, ¿no es cierto? Éramos un cadáver. Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí está. No tienes capacidad o no tenías capacidad de responder. ¿Por qué? Pues estabas muerto. No había ningún tipo de estímulo externo de ninguna naturaleza. Noten que todo ser humano así nace en esta condición. Ningún ser humano nace siendo creyente, que quede claro. Nada de que soy de cuna cristiana. No. ¿Cuál cuna cristiana? ¿De qué hablas? ¿De qué estás hablando? ¿La cuna es cristiana o te compartió la cuna o qué? ¿Qué es eso? Así, luego escuchas gente así, Por favor. Número 2 es muerte física. Ya vimos muerte espiritual, también existe la muerte física. Está establecido, Hebreos 9:27, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Se acuerdan? 9:27, el cuerpo y el alma son separados de una manera radical, total, absoluta. La parte material e inmaterial del ser humano es separada. Este es el tipo de muerte a la que Pablo se refiere en este pasaje, muerte física. Todo ser humano atraviesa por esto, todos, salvo excepciones a lo largo de la historia, como Enoc, ¿se acuerdan? En Génesis 5:24, Elías, por ejemplo, en el segundo libro de Reyes, en el 2:11, también, y aquellos creyentes que seremos llevados en el rapto, como lo vamos a estudiar aquí. Y la muerte eterna también es otro tipo de muerte. La muerte eterna, en tercer lugar, muerte segunda, se le llama ahí en Apocalipsis 20:14, se le llama como muerte segunda. Los incrédulos serán atormentados incesantemente en el lago de fuego, lago de fuego y azufre. La palabra duermen entonces se refiere al cuerpo, no al alma. Un comentarista hace una observación o una enseñanza falsa llamada sueño de almas. Sueño de almas. Más se oye como canción eso, ¿no? Popular, ¿no? Sí, caray. Que enseña que cada persona muere, se encuentra en un estado de descanso inconsciente. Es lo que dice él, esta persona. Un estado de descanso inconsciente, y eso realmente no es. La palabra duerme no se refiere a que el cuerpo muere y el alma descansa de una manera inconsciente. Eso no puede ser, ya que cuando un creyente muere, aunque su cuerpo no va inmediatamente, escuchen esto, inmediatamente a la presencia del Señor, su espíritu o su alma sí descansa de una manera consciente. Lo que dice 2 Corintios 5:8, ¿se acuerdan ustedes? Ausentes del cuerpo y luego presentes en el Señor. O sea, es inmediatamente el cambio. No va por etapas, no pasas al purgatorio, no llegas, no te vas por atajos ahí y nada de que llegas y, ay, ¿cuál de los 3 caminos será el mejor? Nada de eso. Nada de eso existe. Es un solo camino. El Señor viene en cualquier momento, Bueno, y les digo otra vez, el alma no está inconsciente allá. El ladrón en la cruz fue inmediatamente también, así como 2 Corintios 5:8, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor, también el ladrón en la cruz fue inmediatamente con el Señor al morir. De cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿qué? Hoy, dijo, así como lo dijo aquel, hoy. Vean, es inmediato, es luego. Al igual que Moisés y Elías, Mateo 17:3, ¿no estaban durmiendo cuando aparecieron ahí en la transfiguración? Y se levantaron así como cuando estaba bostezando aquí Débora. No estira las manos porque no. Pero vean, no estaban durmiendo, no estaban ausentes. Ay, ¿quién me llama? No. Ellos se aparecieron
Ahí, en el monte de la transfiguración, Moisés y Elías estaban conscientes, al igual que los mártires de Apocalipsis 6, 9 al 11, estaban despiertos realmente y hablándole a Dios. Entonces, cuando una persona muere, si es creyente, conscientemente pasa a la presencia del Señor, y si no es creyente, conscientemente pasa a un castigo eterno. Aunque sea en un sentido metafórico, también en un tipo de antesala del infierno, como luego lo decimos, ¿no? Porque esa persona que es castigada o que va a ser castigada eternamente tiene que ser juzgada. Entonces tiene que adquirir un cuerpo para estar delante del trono blanco y ser juzgado. Tremendo, ¿no? MacArthur dice, la frase los que duermen es un participio presente, y esto quiere decir que continuamente estarán muriendo personas en la iglesia. Estaban preocupados porque seguían muriendo creyentes. Pablo estaba preocupado, estaban ahí, y por eso les habla a ellos lo que sucede a los creyentes cuando mueren. Les da una explicación solvente, clara, absoluta. Y continúa con la frase. Vamos al texto, por favor. Dice en el versículo 13, todavía, para que no os entristezcáis. ¿Lo estás viendo? Él estaba viendo eso, estaban tristes. La palabra entristezcáis se refiere a dolor emocional o una combinación con el desánimo. Entonces Pablo no está diciendo que está mal estar triste, realmente no es esa la idea. No estás mal estar triste, de ninguna manera, cuando un creyente muere. Es normal estar triste por la pérdida de la persona, por su ausencia, por tristeza causada por la muerte, que es finalmente el producto del pecado. Es normal experimentar ese dolor que finalmente es el resultado de vivir en un mundo caído, sujeto a enfermedad, sujeto a muerte, sujeto a aflicción. De hecho, en Romanos 12:15, Pablo manda a los creyentes a llorar por los que lloran. Esto quiere decir ser sensible, ¿no? Ser compasivo con personas que están pasando por tristeza y dificultad. Y algunas que están de estas tristezas son causadas por la muerte. Es irremediable, ¿no? En Juan 11:35 vemos al Señor que está llorando por la muerte de Lázaro. Pero no realmente, finalmente, después de que estudias ese pasaje, Jesús no está llorando por Lázaro, porque él sabía que lo iba a resucitar. ¿Te das cuenta? No está llorando porque, ay, se me murió Lázaro, mi cuate amado. No está llorando por eso. ¿Sabes por qué? Sino por la tristeza causada por la muerte y dolor producidas por el pecado de los que estaban ahí alrededor. Qué terrible, ¿no? Tú vas a un velorio, ¿no? Y todo un lloradero ahí. ¿No es cierto? ¿Por qué? Como los que no tienen esperanza. Punto. No tienen esperanza. Ahí es el siguiente parte del versículo que les leo. Regresando a nuestro texto, como los otros que no tienen esperanza, ¿lo estás viendo? Pablo haciendo una clara diferencia entre los que han creído y saben su destino eterno con el resto de personas que simplemente no tienen un destino definido después de la muerte. Ni siquiera saben qué va a pasar, ¿no? No se trata de personas que suspiran por tener esa esperanza. Ay, ojalá la tuviera. No se trata de eso. ¿Y quiénes son estas personas? Simple y sencillamente personas sin Cristo. Incrédulos, personas no salvas, pasivas, sin nada que seguir, personas que piensan que la muerte es la meta de todo, donde todo termina. Pablo describe
la condición de una persona que no es creyente. Y quiero que vayamos a Efesios, por favor, otra vez. Efesios 2:12. Ya les leí el 1, pero vean el 12. Otra vez, aquí está la misma expresión de tristeza de Pablo por no ser, porque ellos no entendían bien este proceso en el que habían salido. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahí está, noten la frase, sin esperanza. Es la misma idea que encontramos en Primera de Tesalonicenses 4:13, lo que estamos leyendo acá. Entonces Pablo describe la terrible condición espiritual en la que una persona se encuentra que no es creyente, que no está en Cristo, y menciona 5 áreas en Efesios 2:12, lo que estábamos aquí viendo. Una persona incrédula que no ha nacido de nuevo está, número 1, sin Cristo. Esto es, sin un Salvador, sin un Mesías, sin nada, sin ninguna esperanza, alejados de la ciudadanía, número 2. ¿Qué significa eso? Sin poder disfrutar de los beneficios dados al pueblo de Israel, a sus promesas de parte de Dios. Número 3, ajenos a los pactos de la promesa. También señala eso el autor, sin poder disfrutar de los pactos que Dios prometió a su pueblo amado, al pueblo de Israel. Una tierra, ¿te acuerdas que la promesa principal era una tierra, una bendición, descendencia, un rey y muchas otras promesas, incluyendo la vida eterna y el cielo para los que creen en él? Y número 4, sin esperanza. Es otra expresión tremenda, ¿no? Al no tener promesas de tantas bendiciones que Dios promete a su pueblo, pues no tiene nada de esperanza. ¿Ya qué, no? Y número 5, sin Dios en el mundo, ¿qué significa? Obviamente sin tener una relación cercana con el único Dios vivo y verdadero. Ahí está. Aun cuando son religiosos, mira, ¿cuánta gente no ves así? Mucha gente religiosa que piensa que tiene una relación con Dios, pero su vida está deshecha. Su vida es una tristeza. Cuando estamos hablando de la falta de esperanza que enfrenta una persona que no es creyente, que no es cristiana, hace mucho tiempo un hombre llamado Cátulo escribió esto. Escuchen. Una vez que nuestra breve luz se pone, hay una noche perpetua en la que debemos morir. Va mal, por supuesto. Y se los leo para que ustedes vean lo que los historiadores también, incluso Cátulo es un griego. Entonces Pablo escribe aquí a Tesalonicenses, a esta iglesia de Tesalonicenses, para que sepan lo que sucede con los creyentes cuando mueren. Para que no se entristezcan, no experimenten dolor como un incrédulo cuando pierde a alguien, como no están poniendo sus ojos en el destino eterno de un creyente, lloran hasta saciarse porque no lo van a ver nunca. Pero cuando un creyente muere, como en el caso de Mario Medina, nuestro amado hermano Mario, sabemos que lo vamos a ver. Y algunas personas cercanas a tu vida, ¿no? Ahí está. Recuerdo haber leído una historia real de un hombre muy rico que perdió a su esposa y en lugar de enterrar o incinerar el cuerpo, su dolor y tristeza era tal que la congeló. Vean nada más. Ahí pensó que esa persona algún día iba a haber alguna medicina que la volviera a la vida. Qué terrible, ¿no? Para nada. Los cristianos, cuando entendemos lo que sucede a un hermano que muere, obvio que enfrenta dolor, enfrenta tristeza, es normal, causada por la muerte, porque lo va a extrañar a esa persona que se ha ido, pero la esperanza que tiene
de volverla a ver evita que enfrente una tristeza mucho mayor que la que es común en los incrédulos. Una tristeza sin esperanza, sin el consuelo que trae saber que volverá a ver a una persona así allá en la presencia de Dios y estará con ella, le da aliento y le da esperanza. Aún en el caso de ser un ser querido incrédulo que muere, hay tristeza normal para el creyente, pero descansa en el Señor porque el Señor es justo, ¿no? Y Él va a poner a la gente donde Él cree que la va a poner, donde Él piensa que la va a poner. Y punto. A veces decimos, bueno, es que a última hora hizo una profesión de fe. Ok, ojalá, ¿no? Pero no sabemos. En cambio, cuando una persona ha vivido una vida cristiana constante, con fruto digno, ¿no es cierto? Obrando de acuerdo a la palabra de Dios y, por supuesto, trabajando para Él, pues tienes la seguridad de que lo vas a ver, ¿no? Pero así pasa, el creyente sabe que Dios hace vivir y hace morir, que Él tiene el control de todo y que Dios es perfecto y no comete errores. Él sabe que el creyente sabe que Dios es justo y nadie podrá reclamar en dónde está. Nadie le podrá reclamar. Noten que nuestro conocimiento de la Escritura afecta también nuestra conducta diaria. ¿A qué me refiero con esto? Conocer y creer la Escritura, tener una perspectiva bíblica correcta, ¿sabes qué? Da lugar a una vida correcta y a una conducta ejemplar. Afecta entonces tu vida, ¿no? Cuando conoces la Escritura. Cuando no la conoces, pues no sabes ni qué. Los tesalonicenses estaban tristes porque ignoraban lo que sucede con el rapto. Y cuando un creyente muere no nos entristecemos como el mundo, no nos duele tanto como el mundo, y la razón era más que evidente. Y Pablo está a punto de mencionarles cuál es la razón por la que los tesalonicenses no deben entristecerse. Vean, vemos el versículo 14. Regresamos a nuestro texto. Voy viendo frase por frase. Mira la primera frase. Porque si creemos, ¿lo estás viendo? La palabra creemos está en el tiempo presente en el griego. En realidad dice estamos creyendo. Eso significa. Es un tiempo presente. Es algo continuo. Esta creencia es la fe. Es una fe continua, permanente, y eso caracteriza a un verdadero creyente. Estamos creyendo porque además hay algo más aquí. Si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿lo estás viendo? Esta frase es condicional. Si creemos. O sea, es como decir, a ver, ¿crees? Sí. O sea, ¿estás seguro? Si crees. Si no crees, no es nada seguro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se da por sentado que Jesús murió y resucitó. Esa es la verdad. En otras palabras, debido a la muerte y a la resurrección de Jesucristo, lo que está por venir en este pasaje es una realidad debido a la muerte y resurrección de Cristo. Ahí está. Es interesante notar que al hablar de la muerte de Cristo, Pablo no usa la metáfora de dormir con Cristo. ¿Lo estás notando? No usa esa metáfora de dormir. Al hablar de que Jesús murió, simple y sencillamente habla de que Jesús murió y resucitó. No dice Jesús durmió. Se refiere a la obra de expiación de Cristo. En otras palabras, la muerte del Señor satisfizo, escuchen esto, y ya lo hemos dicho y lo hemos comentado, las demandas de justicia y santidad establecidas por la santidad de Dios para el pago. Jesucristo fue el pago por tus pecados. Él pagó por ti. Ya lo hemos estudiado. Es algo de lo que ya comentamos. Y gracias a ese sacrificio perfecto que el creyente es aceptado por Dios. Como nos recuerda 2 Corintios 5:21, ¿te acuerdas? Es increíble ese pasaje. Al que no conoció pecado,
¿Se acuerdan de ese pasaje? Por nosotros lo hizo pecado. No porque Cristo haya sido pecador. No. En otras palabras, Dios trató a Cristo en la cruz como si hubiera cometido todos los pecados de todos los creyentes de todas las eternidades. ¿Te fijas esta dimensión tan increíble de parte de ese perdón? Entonces tu perdón fue inmenso. Por nosotros lo hizo pecado, dice, y concluye, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nos trata como si hubiésemos vivido ya como creyentes, nos trata como si hubiésemos vivido la vida perfecta de Cristo. Aunque en la práctica a veces es algo difícil, ¿no? Enfrentar. Es algo que todavía no hemos asimilado lo suficiente para comprender el mensaje de salvación. Entonces Pablo menciona que el Señor no solo murió, sino que también resucitó. Romanos 4:25 nos dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Te acuerdas? Nota que la resurrección del Señor muestra que el Padre aceptó su sacrificio y que no solo la justicia de Dios había sido satisfecha a favor de los pecadores, sino que a través de ese sacrificio, como ya lo mencionamos, puede justificar a los demás, a los pecadores. La verdad de la resurrección del Señor es la clave de los cristianos. Si vamos a 1 Corintios, vamos allá un poquito, capítulo 15, versículo 12 al 19, 15, 12 al 19, para ver la importancia de esa resurrección en Jesucristo en la vida cristiana. Ya lo conocen ese pasaje sin duda. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucita a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si nomás vamos a esperar lo que es la muerte, pues hasta ahí queda todo, ¿no? Pero no, creemos en su resurrección también. Ahora vayamos nuevamente a nuestro texto. Ya vamos a acabar. Porque es importante que encontremos aquí todos los elementos y el significado de las palabras que están en el texto original griego. Entonces, debido a que el Señor murió y resucitó, mira cómo concluye el versículo 14. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. La frase así también une la resurrección del Señor con la del creyente. Es decir, así también, de la misma manera que Cristo resucitó, también los creyentes resucitarán. Noten eso. Qué maravilla, ¿no? Ahí está. La resurrección del creyente depende de la resurrección del Señor. Ahí está nada más, tal como dice Juan 14, 19, ¿se acuerdan? Porque yo vivo, vosotros también, ¿qué? Viviréis. Observen la frase, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esa frase es muy interesante. ¿A qué se refiere Pablo con esta frase? Bueno, algunos piensan que quiere decir que cuando el Señor venga del cielo, los espíritus de los creyentes que murieron antes del rapto vendrán con Él y sus cuerpos de resurrección se encontrarán con ellos. Aunque esto es verdad, pero el énfasis aquí del pasaje es que
en el rapto Dios llevará a todos los creyentes que estén vivos y muertos de regreso al cielo. ¿No? ¿Me explico? O sea, con Él. Ahí está. No significa que Cristo regresa a la tierra con los espíritus de los creyentes muertos para establecer su reino milenial. Esa es otra cosa. Ese es otro mensaje escatológico. Vendrá con Él y sus cuerpos de resurrección se encontrarán con ellos. Pero aunque eso es verdad, en el milenio el énfasis de este pasaje es el rapto que Dios llevará a cabo a todos los creyentes vivos y muertos. No significa que Cristo regresa a la tierra con los espíritus de aquí, no, y establece su reino. No significa eso. Esto es simple y sencillamente que viene por su iglesia, levanta a su iglesia, no porque sean todos los que vienen a la iglesia. Eso es muy distinto. Los que pertenecen a su iglesia son los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos creyentes, los verdaderos cristianos. Los que asisten a una congregación, pues que asistan, pero puede que no sean creyentes. Y luego vean la frase, a los que durmieron en él. Se refiere a personas que murieron estando relacionadas en él, en Cristo. Es la misma idea que vemos en 1 Corintios 15, 18, a los que durmieron en Cristo. Entonces, cuando un creyente muere, su espíritu pasa inmediatamente a la presencia de Dios y su cuerpo duerme temporalmente hasta el rapto de la iglesia. Mira el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. ¿Lo estás viendo? Os decimos esto. Aunque el Señor Jesús se refirió al rapto en Juan 14, del 1 al 3, lo hizo de manera muy general. Voy pues a preparar lugar para vosotros, ¿te acuerdas? Para que donde yo estoy, ¿qué? Vosotros también estéis, ¿te acuerdas? Pero en 1 Corintios 15, 51, Pablo hizo referencia al rapto como un misterio, no es algo así como lo conocemos ahora, es una verdad que no se había revelado antes, incluyendo el tiempo en el que el Señor estuvo en la tierra. La verdad es de que no se conocía el arrebatamiento de la iglesia, se conoció hasta un determinado tiempo, y en este pasaje que estamos estudiando, el rapto de la iglesia era una revelación realmente nueva para ellos. Ellos dijeron, ¿cómo? No sé si te pasó, cuando te convertiste y te hablaron del arrebatamiento de la iglesia, igual a mí. Yo dije, ¿cómo? ¿Va a venir Cristo por mí? Pues gloria a Dios, ¿no? Dije yo, oye, pues, ¿qué más quiero? Gracias, Señor. Pero no lo entendía. Y a veces no nos queda muy claro. Y noten lo que dice en el 15. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Esa frase, mira, con estas palabras, el apóstol Pablo no se refiere a que sabía cuándo vendría el Señor al rapto, no se refería a eso. No tenía una fecha, sino que en ese momento estaba vivo lo que le hubiera sucedido y lo que le sucederá a los creyentes que estén vivos cuando el Señor venga en su reino. Bueno, venga primeramente a rescatar y arrebatar a su iglesia antes que llegue la ira de Dios. Noten que Pablo dice aquí, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, indicando que se incluía en este acontecimiento. Es muy tierno Pablo al escribir esto quiere decir que tenía una convicción de que el rapto pudiera llevarse a cabo en algún punto de su vida, en algún momento, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Lo esperaba y estaba preparado y lo esperaba con ansia. Ven, Señor Jesús, como está en la última frase de Apocalipsis, ¿no? Pero no cayó en el error de establecer una fecha.
El Señor mismo dijo en Mateo 24:36, ¿te acuerdas? Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Obviamente Él debió haberlo sabido, pero aquí glorificó al Padre. Y en Hechos 1:7 dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Tristemente hay personas que caen en el opuesto de lo que Pablo ejemplifica aquí. Por un lado, algunos ven el rapto como algo distante, así, incierto. Ay, pues quién sabe cuándo va a venir. Algunos llegan al punto por otro lado, algunos llegan al punto de fijar fechas. El rapto entonces es inminente, pero nadie puede decir cuándo. Ha habido personas que han establecido algún tipo de fecha en particular y asegurado tanto que muchos han creído, sus seguidores han creído que viene a determinada fecha y se ponen a vender todo y ya dejan trabajos y dejan escuela y todo, ya va a venir Cristo, ¿no? Y muchos han caído precisamente en el error de sus seguidores y han caído en un sectarismo espantoso. Horrible. Ustedes recuerdan a David Koresh, o otro que dijo que ya venía un cometa y que pronto vendría y les dio de beber un tipo de veneno y los dejó dormiditos así en unas literas y ahí todos murieron. Y pues, ¿cuál cielo, no? Y también Jim Jones, él se llevó a 1,000 personas a la Guyana porque tenían allá un campamento, ¿no? Ahí en Brasil. Se llevó a 1,000 personas, ahí los hizo beber un tipo de ácido, los mató y él al final se pegó un tiro. Eso es por no entender las Escrituras y por no saber que no tiene nada que ver con una fecha, punto. Y mira, cuando eso suceda, estos creyentes a los que Pablo está enseñando aquí, que estén físicamente vivos, mira cómo concluye el versículo 15, no precederemos a los que durmieron. Esto es cuando venga Cristo por su iglesia, los que estemos vivos, no nos vamos a ir antes que los creyentes que han muerto, o que murieron, o que durmieron. Por eso menciona la Biblia los que durmieron. Un comentarista dice, es como decir, no tomaremos la delantera a los que han muerto o han dormido. No. En otras palabras, cuando Cristo venga por su iglesia, los que estemos vivos no se irán antes en el rapto que los que hayan muerto en Cristo. Es decir, los muertos en Cristo resucitarán primero. La próxima semana vamos a continuar y vamos a ver esta conclusión para ver los últimos puntos que nos quedan. Asegura la compañía eterna del Señor y del creyente y provee un medio de alentarse unos a otros. Mientras tanto, déjame terminar con esto. Mira tu vida cristiana. Vive una vida cristiana como si Cristo viniera esta noche. Bueno, todos decimos que esta noche, pero puede ser en cualquier hora del día. No te preocupes tanto por cumplir los afanes de la vida. Vive una vida equilibrada en la que cumples tu trabajo y compromisos, pero que tu vida espiritual te mantenga en cierta expectativa y tu vida espiritual de santidad y pureza te mantenga en expectativa cuando Cristo venga por ti y te encuentre apto para el reino de los cielos. Amén. Vamos a orar a nuestro Señor.